Entonces vamos a iniciar con la lectura. Los que tienen el libro está en la página 208, ¿sí? 208. Entonces iniciamos con la definición. Entonces iniciamos. Definición. El término soteriología proviene de dos palabras griegas: soter, salvación, y logos, tratado, palabra, doctrina. Es decir, tratado acerca de la salvación. Soteriología es el tratado de la salvación. La soteriología es aquella materia de la teología general que se ocupa de todo lo relativo a la salvación. Entonces vamos a iniciar con eso. Todo lo que va a hablar de soteriología va a tratar acerca de la salvación. En la soteriología tenemos que distinguir también varios aspectos: la participación del Padre en la salvación, la participación del Hijo en la salvación y la participación del Espíritu Santo en la salvación, y también el disfrute del hombre de la salvación. En cuanto a la salvación del Hijo, tenemos que ver la obra de la cruz y la obra de la resurrección, todo lo que fue hecho en la cruz y todo lo que fue hecho en la resurrección. Se ilustra con una especie de cadena de 3 círculos por encima de una línea horizontal. Esos 3 círculos principales representan la obra del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo en la salvación. Primero se deja medio círculo que simboliza la eternidad pasada y que representa la obra del Padre. El círculo intermedio con una cruz en el centro representa la obra del Hijo en la salvación. El tercer círculo representa la obra del Espíritu Santo. Ese tercer círculo se divide en 3 partes. Una primera parte es la obra del Espíritu de Dios en el espíritu del hombre. La segunda parte es la obra del Espíritu de Dios en el alma del hombre. Y la tercera parte es la obra del Espíritu de Dios en el cuerpo del hombre. Luego al final se coloca el otro semicírculo para simbolizar la eternidad hacia el futuro, y es la culminación. Por medio del dibujo se ilustra la obra de la Trinidad en la salvación: la obra del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Entonces, en el de las copias, en el del libro, ya les muestro la imagen pues para que la podamos ver. La Biblia, y en especial en el Nuevo Testamento, habla de la salvación en 3 tiempos. Hay versículos que hablan de que somos salvos, versículos en que habla que estamos siendo salvos, y otros que dicen que seremos salvos. Nuestra pregunta podría ser entonces: ¿somos, estamos siendo o lo vamos a hacer? ¿Cuál de las 3 es la verdad? Las 3. Pero hay que entender las cosas en orden. Entonces les voy a mostrar el dibujo del que la gráfica estaba mostrando, que es la Trinidad en la salvación. Entonces se ve una línea horizontal, y esta línea horizontal hay unos versículos claves. Si quiere podemos buscar. Uno busca 2 Timoteo 1, 8, 9. Yo busco Efesios 1, 3, 4. Primera de Pedro 1, 18, 20. Y Hechos 13, 48. Si quieres los buscamos y los leemos, que son muy importantes y nos hablan de la obra de la Trinidad en la salvación. 2 Timoteo, ¿quién lo lee? 1, 8, 9. ¿Sí? Sí, señor. Por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Listo, entonces ahí empezamos a ver un plan y un propósito. Efesios 1, 3, 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió Él en Él antes de la fundación del mundo,
para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Listo? Primera de Pedro 1, 18, 20. Ahí vemos en los dos primeros versículos la obra del Padre, en donde dice que desde antes de la fundación del mundo el Padre ya predestinó algo, ¿cierto? Y en Primera de Pedro 1, 18, 20 vamos a ver también la obra del Padre y del Hijo. Ya destinada desde antes de la fundación del mundo, pero manifestada en los posteriores tiempos por la gloria. Entonces ahí ya vemos la obra del Padre, que fue el que destinó, pero quien cumple la obra del Padre es el Hijo. Y Hechos 13:48. ¿Samuel la tiene? Ah, lo tiene. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y ahí entonces muestra una parte que nosotros vimos en la teología que se llamaba la divina teleología. ¿Se acuerda? Que en la teleología veíamos el propósito del Señor. Entonces como que vimos la teología propia, teleología, la doctrina de Cristo y la doctrina del Espíritu Santo, y ahora vamos a unir todo esto, que sería la soteriología, que es bíblica. Y viendo también la caída del hombre, cómo el hombre ha caído, entonces cómo el Señor se ha propuesto desde antes de la fundación del mundo, también tenía un plan. Entonces, bueno, vamos a continuar. Quería mostrarles esta imagen que el hermano Gino tenía. En la imagen tiene entonces los mediocírculos para hablar de la eternidad, eternidad pasada y eternidad futura. Y acá en la parte de los círculos está la obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces eso es lo que vamos a estar viendo en los puntos cruciales de la soteriología. Entonces comenzamos con la obra del Padre en la salvación. Vamos a detenernos en la consideración de la obra del Padre en la salvación. No habría salvación si primeramente no hubiera habido una decisión eterna en Dios. La salvación comienza con la previsión de Dios, con la ordenación de Dios, con el decreto de Dios. Claro está que esa salvación es mediante la redención, la cual también fue primeramente un decreto. Primeramente Dios ordenó algo desde la eternidad, lo decidió en su corazón, después se cumplió en el tiempo, históricamente, con el Hijo, y luego se aplica en la vida de cada uno en su historia personal. Primero Dios lo decide en la eternidad. Segundo, se manifiesta y se cumple en el tiempo, en el cumplimiento del tiempo, con el Hijo de Dios objetivamente. Esa salvación planeada y decretada por Dios se realiza en el tiempo y la historia a través del Hijo, y luego se aplica en nuestra vida personal, en nuestra experiencia subjetiva, en la vida de cada uno. Primeramente en nuestro espíritu, después en nuestra alma y por último en nuestro cuerpo. Esa es a grandes rasgos la obra de la salvación. La obra de la salvación consiste en muchas etapas, pero por el momento vemos la participación del Padre. En la participación del Padre en la salvación está la previsión de Dios, la ordenación de Dios, el decreto. En la del Hijo está su encarnación, su vivir humano, su obra en la cruz, la resurrección y la ascensión. En la del Espíritu Santo está en tomar esta salvación decretada por el Padre y realizada por el Hijo y aplicarla al Espíritu, al alma y al cuerpo del ser humano. Y luego de la Iglesia, porque la salvación no es solamente para el individuo, sino para el cuerpo de Cristo y el resto de la creación. Entonces vamos entendiendo un poquito acerca de lo que se va a ver o los puntos cruciales de la salvación. Entonces la obra del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo.
Segunda Timoteo 1, 8, 10. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Segunda Timoteo 1, 8, 10. El verso 9 habla de una gracia dada en Cristo antes de los tiempos de los siglos. Pero en el verso 10 dice, pero manifestada ahora por la aparición de Jesucristo. O sea, que la salvación realizada por Jesucristo para nosotros en el tiempo, manifestada por la aparición de Jesucristo, era ya decretada por Dios antes que sucediera. Dice, la gracia nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Esa frase, antes de los tiempos de los siglos, manifiesta una decisión de Dios. Dice que nos salvó, no conforme a nuestras obras, Dios el Padre, sino según el propósito suyo. Él tenía su propósito y para cumplir ese propósito, Él quería personas. Y como esas personas habían de pecar y perderse, entonces Él había de salvarlas. Pero Él ya sabía el final desde el principio y por eso decretó y preparó esa salvación de los que habían de realizar su propósito. Nuestra salvación comienza con el propósito de Dios. Se realiza en la cruz de Cristo y el propósito de Dios era que esa salvación fuera mediante la redención en Cristo Jesús. Pero comienza desde la eternidad. Dios decidió. La gracia nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Efesios 1, 3, 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Efesios 1, 3, 4. El Padre nos bendijo con toda bendición, o sea, que la salvación, que es una importantísima bendición espiritual, ya fue decretada. Fuimos escogidos antes de la fundación del mundo y que según nos escogió, nos bendijo con toda bendición espiritual. Gran parte de la salvación es esa bendición espiritual. Es decir, que incluida la salvación, Dios nos bendijo según nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. En este pasaje, al igual que en el de la primera Timoteo, nos muestra que ya en Dios hubo la decisión de salvarnos. Esa participación del Padre en la salvación debemos tenerla subrayada, porque muchas veces no la tenemos muy bien en cuenta. Si el Padre no lo hubiera decidido, el Hijo no hubiera venido y no nos hubiéramos salvado. Todo lo que el Hijo hizo fue lo que el Padre planeó. Eso es lo que está escrito en 1 de Pedro 1, 18, 20, cuando dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Dice el verso 20 que el cordero, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, fue manifestado en los postreros tiempos. Lo mismo que decía Pablo, la gracia nos fue dada en Cristo,
pero fue manifestada con la aparición de Jesucristo. Nos fue dada antes de los tiempos de los siglos, pero se manifestó en el tiempo de Jesucristo, en el cumplimiento del tiempo. Una cosa es cuando se manifiesta y otra cosa es cuando se decide, cuando se decreta, cuando se da. La gracia ya nos fue dada antes de los tiempos de los siglos, y por eso apareció Jesucristo en el cumplimiento del tiempo. Y aquí dice lo mismo, que el Cordero fue destinado ya desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos, o sea, en los tiempos en que vivían los apóstoles, que para ellos eran los postreros, porque eran los que estaban viviendo, y ya había pasado toda la historia. Destinado el Cordero en la eternidad, en el corazón de Dios, pero manifestado en el cumplimiento del tiempo, en la historia, en la vida de Jesucristo, hace casi 2000 años. Eso demuestra que sí hubo una participación del Padre. El Padre planeó que la salvación de los que habían de ser salvos, y cumpliendo el propósito sería a través de su propio Hijo, que llegaría a ser el Cordero de Dios. Y ya estaba destinado a ser inmolado. Incluso antes de que naciéramos, incluso antes de que pecáramos, ya Él lo sabía. Él lo había preparado, ya lo había ordenado. En ese decreto descansa nuestra salvación, porque de Él es de quien surge la manifestación de los hechos. De Él es quien surge la cruz, la resurrección, la venida del Espíritu Santo, la obra en nuestro ser personal, no solo perdonándonos de los que merecíamos, sino transformándonos progresivamente, primero en espíritu, entonces el alma, entonces el cuerpo y luego también el resto de la creación. Y el último versículo, Hechos 13:48. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Hechos 13:48. Nótese que fueron todos, no faltó ninguno. ¿Por qué? Porque es una obra de Dios. Recordando los puntos cruciales de la teología bíblica que nos habla de la relación de Dios con su creación, los planes de su creación, uno de los puntos que habíamos visto era el de la ordenación. Aquí dice, ordenados para vida eterna. Esos son los que creyeron, los que estaban ordenados para vida eterna. ¿Cuándo fue su ordenación? Antes de la fundación del mundo. Porque si nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, si preparó y estimó que el Cordero fuera inmolado por nosotros antes de la fundación del mundo. Si la gracia nos fue dada en Cristo Jesús antes del tiempo de los siglos, entonces la ordenación para vida eterna fue ya en Dios antes que nosotros existiéramos, porque la ordenación para vida eterna es el resultado lógico de la elección y de la decisión de Dios para salvarnos. Algunas personas pueden decir que Dios es injusto, pensando que como es que solamente algunos se salvan y otros se pierden. No, no es injusto. Lo justo sería que todos nos perdiéramos porque todos hemos pecado. Pero si hay algunos que no se pierden, sino que son salvos, es por gracia, es por misericordia, porque Dios no le debe nada a nadie. ¿Quién le dio a él primero para que le sea recompensado? Entonces, rememorando, tenemos la gracia dada antes de los tiempos de los siglos. 2 Timoteo 1:8-9. Bendecidos con toda bendición espiritual, según nos escogió, y esta parte es importante, en Cristo, antes de la fundación del mundo. Efesios 1:3-4. El Cordero destinado a ser inmolado antes de la fundación del mundo, pero manifestado ahora en Jesucristo en los tiempos postreros. Primera de Pedro 1:18-20.
y creyeron los que estaban ordenados para vida eterna. Hechos 13:48. Esto nos patentiza, nos hace evidentes por la revelación divina en las Sagradas Escrituras, que la salvación descansa en un decreto del Padre, realizado por el Hijo y aplicado por el Espíritu Santo. Nadie se salva solo. Si Dios no hubiera decidido, si el Hijo no hubiera venido y si el Espíritu no hubiera actuado, nadie sería salvo. La salvación comienza desde la eternidad con una decisión del Padre realizada en el tiempo por el Hijo y aplicada en nuestras vidas personales progresivamente por etapas, por el Espíritu Santo. Esa es una salvación completa que abarca todo nuestro ser, incluso el medio en el cual vivimos y viviremos. Entonces empezamos a encontrar un poco acerca de la salvación. Y es que aún recordando, Samuel Pérez Millos, cuando habla un poco acerca de la determinación de Dios, dice, dijo Dios antes de que dijera Dios, hágase la luz, dijo Dios, hágase la cruz. O sea, antes de todas las cosas, ya estaba el Señor ordenando desde antes de la fundación todo lo que iba a pasar. Y pues es bueno verlo un poco más. Yo creo que el libro, la nueva revista que sale, que se llama La seguridad de la salvación, nos va a mostrar una gran parte acerca de la soteriología, porque va a encontrar que lo que Dios ha hecho es para la eternidad. Entonces ahí esa revista pues nos va a ayudar a entender un poco más acerca de esta seguridad en la salvación. ¿Y por qué descansa esta seguridad de la salvación? Porque es de Dios, porque no depende del hombre. Si dependiera del hombre, realmente lo que hacemos nosotros siempre tiene que modificarse, hacerse un poquito más. Ni la mejor obra no necesita un mantenimiento. Todo lo que uno hace, el mejor puente, el mejor carro, algo en computador, todo necesita un mantenimiento y una mejora. Pero lo que Dios hizo, perfecto, ¿no? Por eso en Eclesiastés 3 habla de que lo que Dios creó ha sido perfecto. Entonces, pues eso es lo que vemos, ¿no? Entonces, la obra de la salvación por el Hijo. ¿Hay preguntas, hermanos, con la del Padre? ¿O continuamos con la del Hijo? Entonces, continuamos con la del Hijo. Y en la del Hijo sí se encuentra, aquí también es un panorama rápido, pero en la del Hijo se encuentra, pues ya todo desmenuzadito, el propósito de lo que Dios había dicho, ¿no? O había planeado. En la obra de la salvación por el Hijo es el que realiza el plan del Padre, pero por vía de contraste. Vamos a poner a un lado lo que nos revelaba la martirología, que es la doctrina que trata del pecado, del origen del pecado, de la condición del pecador, de la situación humana, de la caída del ser humano. La martirología sirve de contraste para la soteriología. ¿Por qué? Porque cuando tú ves la situación caída del hombre, entonces comprendes que el remedio debe ser integral, conforme a la enfermedad. Si en la caída del hombre fue afectado en su destino eterno, fue afectado en su espíritu, separándolo de Dios, quedando muerto en delitos y pecados, fue afectado en su alma, pervirtiéndola, estableciéndola como el ego, como el yo, como el centro de todo. En vez de estar alrededor de Dios, ahora ella se independiza y hace las cosas como le da la gana, y además queda sometida al pecado porque no hace el bien que quiere, sino el mal que no quiere. Eso hace, queda vendida, sometida al poder del pecado, y el cuerpo queda convertido en la carne, vendido a la concupiscencia, bajo el poder del pecado y en la ley del pecado y de la muerte, que opera en nuestros miembros. Entonces, con ese telón de fondo de la martirología, que diagnostica la condición del hombre, entonces viene la soteriología, la doctrina de la salvación, para decirnos qué es lo que ha hecho Dios para solucionar ese problema.
Es que si nosotros pensamos que el problema es solamente que hemos cometido algunos pecadillos, pues bastaría que Él nos perdonara y listo. Pero el problema es muy grave. El problema no es solo lo malo que hacemos, sino lo malo que somos. Y cómo integralmente estamos afectados para muerte en el espíritu, en el alma y en el cuerpo. Y aún la creación ha sido maldecida por nuestra causa. Entonces la salvación de Dios tiene que ser mucho más que el perdón. Hay perdón para los pecados que cometimos, pero el pecado que heredamos en la naturaleza adámica, no solamente de él tenemos que ser perdonados, sino que de él tenemos que ser libertados. Porque el poder del pecado es una cosa, tenemos que recibir un nuevo poder más fuerte que el poder del pecado, para que por medio del poder del Espíritu de vida en Cristo venzamos al poder del pecado y de la muerte que está en nuestra carne. Ese es algo más que perdón, de donde la salvación implica muchas cosas. Entonces, este diagrama, vamos a hablar de un diagrama y ahorita les muestro también el diagrama. En el diagrama de la cruz se relaciona al lado izquierdo de la cruz los problemas que la cruz tiene que enfrentar. Al otro lado se coloca una flecha que representa la resurrección, mostrando lo que la salvación ha tenido que sufrir. La obra de la salvación está radicando, descansando en la cruz y en la resurrección del Señor Jesús. Hay cosas de la salvación que opera la cruz, cosas que opera la salvación, y tanto las unas como las otras, las de la cruz, las de la salvación, las aplica el Espíritu. Hay cosas negativas que entraron en el universo y en el hombre, por lo tanto la cruz tiene que quitarle lo negativo. La cruz es para terminar, para crucificar, para acabar lo negativo, lo que Dios no quiere que esté delante de Él en nosotros. Pero no es suficiente quitar lo negativo. Una vez que se quita lo negativo, se tiene que suplir con lo positivo. Y esa es la obra de la resurrección. La resurrección es para proveer lo nuevo, la nueva creación del hombre. El trabajo de enfrentar lo correspondiente a la vieja creación es una obra de la cruz. Y el trabajo de sustituir lo viejo con lo nuevo es una obra de la resurrección. Si entendemos entonces las dos cosas que se tiene que hacer, por eso en Romanos 5:8 al 5:10, 8 al 10, muestra primero cómo el Señor quita lo que tenía que quitar y pone lo nuevo por medio de la resurrección. Entonces en Romanos muestra también un poco acerca de eso. Y pues en realidad el hermano Gino da un poquito panorama para todo lo que se va a poder ver en la soteriología. Entonces les voy a mostrar la imagen. La imagen es esta, la resurrección. Entonces, aquí está la cruz y aquí muestra los problemas que tenemos nosotros. El primero es los pecados. El pecado. El tercero, la ley del pecado y de la muerte. Cuarto, la muerte misma. Quinto, el viejo hombre. Sexto, la carne. Séptimo, las cosas viejas. 8, el mundo. 9, los rudimentos del mundo. 10, el acta de decretos contraria a nosotros. 11, los principados y potestades. 12, el diablo. 13, la incircuncisión de la carne. 14, las enemistades de raza, de nacionalidad, de clases sociales, de sexo. 15, el yo, el ego. 16, la vieja manera de vivir. Entonces todo lo que muere en la cruz para que haya resurrección y todo esto, entonces esto es lo que el Señor quita, lo pone en la cruz, pero también por la resurrección pone nuevas cosas, ¿no? Entonces, bueno, vamos a continuar con la lectura. Esta es la gráfica que se ve. Todas esas cosas negativas
son problemas que vienen desde la caída. Los pecados como transgresiones, como actos de nuestra desobediencia. El pecado como la naturaleza adámica heredada. La carne, el viejo hombre. Todo esto está relacionado. La ley del pecado y de la muerte en nuestros miembros, la muerte misma, las cosas viejas. También dice la Biblia, por causa del pecado que obra muerte en nosotros, Dios nos dio en el Antiguo Testamento el régimen de la letra con el ministerio de la muerte escrito en tablas de piedra. Que eso no es una cosa negativa, pero que fue añadida a causa de las transgresiones. La ley no es negativa. El ministerio de la ley de la letra no es negativo, pero fue añadido a causa de las transgresiones. Dice en Gálatas 3:19, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Todas esas cosas son tratadas en la cruz. Nos damos cuenta que en la Biblia parece que todas estas cosas son tratadas por la cruz. La cruz no es algo simple. La cruz trata todos estos problemas. Por ejemplo, respecto de los pecados, la Biblia dice que Cristo llevó nuestros pecados en el madero, o sea que en la cruz cargó nuestros pecados. También dice con respecto al pecado que Cristo fue hecho pecado por nosotros. También dice con respecto al pecado, perdón, es que me confundí un momentico aquí. También dice con respecto al pecado que Cristo fue hecho pecado por nosotros. Respecto de la vida, del pecado y de la muerte, dice que la ley del Espíritu de vida en Cristo fue liberada cuando Cristo murió en la carne. Fue vivificado en el Espíritu y el postrer Adán llegó a ser Espíritu vivificante. Y la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. En cuanto a la muerte misma, también fue tratada en la cruz. Oh muerte, yo seré tu muerte. Oseas 13:14. En cuanto al viejo hombre, dice, nuestro viejo hombre que fue crucificado juntamente con él, Cristo, pues también fue tratado en la cruz el viejo hombre. En cuanto a la carne, dice Gálatas, los que son de Cristo han crucificado a la carne con sus pasiones y deseos. O sea que la carne con sus pasiones y deseos también fue tratada en la cruz. En cuanto a las cosas viejas, dice, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Segunda a los Corintios 5:17. ¿Cómo pasaron? En la cruz. El ego también es tratado en la cruz. La Biblia dice, ya no vivo yo, con Cristo he sido crucificado. El mundo también es tratado en la cruz. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Gálatas 6:14. Dice la palabra en el saludo de Pablo en la carta a los Gálatas 1:4, que en la cruz hemos sido librados del presente siglo malo. El siglo malo está relacionado obviamente con el mundo, pero es tratado en la cruz. En la cruz el mundo me es crucificado y yo estoy crucificado al mundo. Los rudimentos del mundo, tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, son cosas relacionadas acá con el régimen de la letra. Solo que en el régimen de la letra están los mandamientos de Dios escritos en tablas de piedra, y los rudimentos del mundo son mandamientos de hombres, como no gustes, no toques, no manejes, etc. Dice en Colosenses 2:20-21, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques? Es decir, que la vida bajo precepto es considerada el mundo. Ese es el mundo. El mundo es también el ascetismo, el legalismo. A todo eso se le llama los rudimentos del mundo.
en el capítulo 2 de la epístola a los Colosenses. Cuando la vida no es en el Espíritu, muchas veces la vida es legalista, ordenada por medio de mandamientos y normas exteriores, como no manejes, ni gustes, ni toques. Es decir, observaciones en el sentido de que no se debe hacer ciertas cosas que no tienen importancia, y se va practicando una manera de vida legalista, ritualista, exteriorista, que no proviene de la vida del Espíritu de Dios, sino que es apenas una religión. Y a eso se le llama los rudimentos del mundo. Eso no es la iglesia, esa no es la gracia, ese no es el Nuevo Testamento. Ese es el mundo, los rudimentos del mundo, los rudimentos del mundo. Los rudimentos del mundo no son solamente los pecados, las discotecas, los bailes, las orgías, las borracheras. Sí, ese es el mundo, pero también la religión, el ascetismo, el legalismo, es el mundo. Y también en la cruz fue tratado el legalismo. Por eso dice, porque como si vivieses en el mundo os sometéis a preceptos. Si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, significa que eso también fue tratado en la cruz. No solamente el perdón de los pecados. Sí, de todo lo que podemos encontrar acerca, el hermano Gino está haciendo como, utilizando lo que vimos en la figura y comparándolo con lo que dice la palabra del Señor. También dice en el capítulo 2 de los Colosenses, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Eso significa que el Señor Jesús en la cruz quitó, rasgó, anuló el acta de los decretos que nos era contraria. Es decir, nosotros, por ser pecadores, merecemos morir. Y la sentencia de muerte por nuestros pecados está en un acta que los demonios usaron delante de Dios para juzgarnos. Y a lo mejor decían, pero tú dijiste que el que hiciera estas cosas viviría por ellas, pero el que desobedeciera moriría. Y todos han desobedecido tantas veces, entonces merecen morir. Y eso está en el acta. Pero como el Señor murió por nosotros, dice en Colosenses 2, que el acta de decretos que nos era contraria fue anulada en la cruz. Vemos entonces que la cruz también trató eso. Entonces, para recordar lo que hemos visto, los pecados también fueron tratados en la cruz, el pecado fue tratado en la cruz, la ley del pecado y de la muerte misma, cuando vimos Oseas, donde dice que muerte, aquí está tu muerte. Hay un libro que dice que Cristo mató la muerte, destruyó la muerte. ¿Sí? ¿Cómo? Con la muerte. Tremendo, ¿cierto? Cristo destruyó la muerte con la muerte. Pues porque también resucitó. El viejo hombre, también la carne, las cosas viejas y el mundo. Entonces, y los rudimentos del mundo. Todo esto el Señor lo trató también en la cruz. Ahora vamos al acta también el acta de decretos contraria a nosotros fue echado en la cruz. Los principados y potestades y el diablo, en primera de Juan dice, para esto ha venido Jesús, para derrotar las obras del diablo. Y entonces ahí vemos también, y aquí en el 13, la circuncisión de la carne y las enemistades. Vamos a ver un poquito más esta parte de las enemistades también. La pared intermedia derribada. Dice que los principados y las potestades fueron exhibidos en la cruz. Y en Hebreos 2:14 dice que el Señor destruyó por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es decir, al diablo. O sea que también el diablo fue tratado en la cruz. Cada una de estas cosas que estamos viendo a grandes rasgos, hay que analizarlas más detalladamente. Hay lugares en que nos hemos demorado con un grupo de hermanos hasta por 3 años estudiando cada uno de estos ítems. La obra del Señor en cuanto a los pecados durante 1 mes. La obra del Señor en cuanto al pecado, otro mes. Y así la obra del Señor en cuanto al mundo,
en cuanto al diablo, en cuanto al acta de decretos, en cuanto a las enemistades, uno por uno tratados en la cruz. La Biblia dice que mediante la cruz reconcilió a los que estaban en enemistad, judíos y gentiles. Estaban en enemistad hombres y mujeres, estaban en enemistad el machismo y el feminismo, de razas, de clases, pero dice, ahora en Cristo Jesús ya no hay judíos, ni griegos, bárbaros, ni escitas, varón ni mujer, siervo ni libre, sino que Cristo es en todos y por todos. ¿Dónde terminó todo eso? En la cruz. Porque eso de bárbaro y escita era la descendencia natural de los nacidos de la carne, pero ahora hemos nacido de nuevo por el Espíritu. Ahora la realidad es que somos una nueva creación en el Espíritu, no en la carne. Quiere decir que las enemistades de raza, de nacionalidad, de clase, de sexo, etcétera, es tratado en la cruz. Por eso es una vergüenza que haya iglesias de ricos, iglesias de pobres, iglesias de blancos, iglesias de negros. Eso ocurre porque no se ha entrado al fondo de lo que es la salvación. La salvación terminó con la diferencia de clases, terminó con la diferencia de razas, terminó con la diferencia de nacionalidad. Ya no hay judío ni gentil, ya no hay indígenas ni colombianos, ya no hay mulatos, zambos, negros, mestizos, rusos, americanos, chinos, ya no hay nada de eso. Ahora lo único que hay es Cristo, en los blancos, en los negros, en los hombres, en las mujeres, en los ricos, en los pobres, en los cultos, en los incultos, el mismo Cristo. A todos sin discriminación se nos dio a beber de un mismo espíritu. Cuando una persona actúa con racismo, actúa con clasismo, actúa por un nacionalismo insano, esa persona está en la carne, no está en el espíritu, porque en el espíritu de Cristo no hay ni judío, ni griego, ni bárbaro, ni escita, ni varón, ni mujer, ni siervo, ni libre. No hay. Lo único que hay es Cristo, el mismo Cristo para todos, su espíritu en todos, en ricos, en pobres por igual. Cuando dos hermanos están en el espíritu, no son ni ricos ni pobres. El que era esclavo, ahora es libre. El que era libre, ahora es esclavo de Cristo. Todos somos uno. Todo esto fue tratado en la cruz. En la cruz no se trata solamente del problema de los pecados, sino de la naturaleza del pecado. La Biblia dice que también el régimen de la letra, el ministerio de muerte grabado con letras en piedra, que había sido con gloria, había de ser abolido. Es un ministerio que fue abolido en la cruz. También dice la Biblia, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Efesios 2, 13 al 16. ¿Por qué? Porque en la cruz abolió en su carne las enemistades. La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Un solo y nuevo hombre, ya no son dos pueblos, los judíos por un lado y por otro los gentiles, los hombres por un lado y las mujeres por el otro. Por eso dice que derribó la pared intermedia de separación. Y eso fue cuando en la cruz había muchas paredes intermedias de separación, y entre el lugar santo y el lugar santísimo, por encontrarse separados por un velo, no se podía entrar. Solamente los varones judíos del pueblo podían entrar al atrio.
Al lugar santo solo podían entrar los sacerdotes. Por otro lado había el atrio de las mujeres y hasta ahí podían entrar las mujeres. Los gentiles solo podían entrar al atrio de los gentiles. Es decir, que si un gentil pasaba de ahí, se exponía a morir. Y si una mujer pasaba de su atrio, también podía morir. O sea que había un montón de paredes de separación. Los gentiles, perros inmundos, allá afuera, solamente hasta esa muralla. Esa pared los separaba y hasta ahí podían entrar. Más allá no. Y por eso fue que agarraron a Pablo y lo apresaron. Dizque porque había introducido en el templo a gentiles. Esa fue la razón. Además estaba el atrio de las mujeres israelitas no podían entrar más allá. Solo los hombres, las mujeres afuera. Había un muro del atrio de las mujeres. Entonces vemos una pared que separaba a los hombres de las mujeres, a los judíos de los gentiles, a los levitas de los sacerdotes, y a Dios mismo un velo los separaba del hombre, pues no estaba el camino abierto. Pero cuando el Señor Jesús murió en la cruz, el velo principal, el del lugar santísimo, fue rasgado para que todo el mundo entrara, judíos y gentiles, hombres y mujeres. Y entonces hubo paso desde las demás murallas y se acabaron, porque ahora sí todos los demás entran al lugar santísimo. Eso quiere decir que podemos pasar del atrio de los gentiles al de los judíos y del atrio de las mujeres al de los hombres, del de los levitas al de los sacerdotes, al lugar santo, al lugar santísimo, del lugar santo al lugar santísimo. ¿Quién? Todos podemos entrar. Fue derribada la pared intermedia de separación, y eso significa que en la cruz se acabaron las discriminaciones. No hay discriminación en la cruz. Un verdadero cristiano no juzga, porque él no juzga según las apariencias, según la vieja creación, sino según la nueva creación. No lo que tú eras cuando naciste de tu papá y de tu mamá, porque también dice que hemos heredado una vieja manera de vivir, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres. Es decir, que de nuestros padres heredamos una vana manera de vivir, pero ahora Cristo murió, y al morir, Cristo terminó con todo, y resucitó, y ahora es la vida de los negros, de los blancos, de los chinos, de la mezcla de los mulatos, de los mestizos, de los pigmeos, de los gigantes, de los vikingos. No hay diferencia entre Cristo. No hay diferencia porque Cristo es el mismo en el pigmeo que en el vikingo, en el blanco que en el chino, en el negro que en el mulato y en el indio. Es el mismo Cristo en el rico que en el pobre, y en el de la clase media, en los barrios del norte que en los del sur, en el culto que en el inculto, en el que lee como en el que no lee, y en muchos que no saben leer. Es el mismo Cristo en todos. Digamos, una de las cosas que se puede ver en esa parte, por ejemplo, con William Carey o con los que trabajaron con chinos y con hindúes, era eso, porque digamos la parte de los indios, o sea, de la India, van por castas. ¿Sí se han escuchado que era todo por castas? Entonces, alguien que creía en el Señor, digamos una casta alta, y que alguien que creyera en el Señor con una casta bajita, rompía todo, por eso los mataban algunos, porque usted se metió con esta casta, está deshonrando la casta tal, y los mataban. Entonces aquí uno se da cuenta cómo por medio de la cruz fue destruido todo eso también. Aún también como por ejemplo en la parte indígena. En la parte indígena uno se da cuenta que nosotros somos indígenas, o sea, somos raza pura. Y ustedes ni siquiera saben qué son ustedes, ¿sí? Son los blancos, los colonos. Y cuando ya conocen del Señor, se rompe esa división y ahora son mis hermanos. Qué bonito saber eso, ¿no? Ya no son los blancos ni nada de esto, sino son mis hermanos. Entonces, pues es bueno poder saber eso, porque a veces en la salvación no se toma en cuenta esta parte, sino solamente se va a la libertad que hay en nosotros.
y se toma algunas partes de lo que hay en nosotros, pero es importante saber también que el Señor nos salvó aún de esos rudimentos del mundo, de esas clases sociales que nos dividen, de ese tipo de aspectos en donde dicen este es flaco, este es gordo, este es blanco, este es negro. Todo eso fue quitado y entonces ahora se ve la obra del Señor misma, ¿no? Y todos somos hermanos. Entonces es bueno saber un poco más de esta parte de la salvación también. Entonces continuamos. Ya no hay judío. Todavía algunos hacen diferencia diciendo, este es judío. Los antisemitas dicen, es judío, pero en Cristo ya no hay judío ni griego. Algunos pretenden utilizar la iglesia para exaltar a los judíos y los antisemitas quieren utilizar la iglesia para denigrar a los judíos y ser antijudíos. Pero si uno verdaderamente es cristiano, no es antijudío. Cuando Cristo murió, Él fue el postrer o el último Adán, el segundo hombre. Con Él comienzan de nuevo las cosas. Así que ya no hay ni judío, ni griego, ni gentil, ni bárbaro, ni escita. Los escitas son los rusos. Los bárbaros son todos los que no eran de la civilización grecorromana, es decir, nosotros, los indios o los alemanes, porque en ese tiempo los alemanes eran bárbaros, y los tártaros y los hunos también eran bárbaros. Ya no hay diferencia de nacionalidades, la diferencia de razas terminó, la diferencia de sexos terminó, la diferencia de clases terminó, todo terminó en la cruz. Por eso si una iglesia verdaderamente es profunda, si una iglesia verdaderamente vive lo que es la salvación, ¿cómo puede haber una iglesia de ricos en la cual miran a los pobres de lejos? En Estados Unidos había congregaciones solo para blancos y decían, aquí no pueden entrar los negros. Entonces los negros hacían lo mismo en su país y ahí no podían entrar los blancos. Eso no es bíblico, eso no es espiritual, eso es carnal. El racismo es carnal, lo mismo que el nacionalismo insano. Hay un nacionalismo sano, que es amar nuestra patria, pero no ese nacionalismo de que yo soy venezolano y que usted es colombiano, o usted es venezolano y yo colombiano. Ya en Cristo no hay venezolano ni colombiano, ya somos una familia, porque todas las enemistades fueron destruidas en la cruz, y en la resurrección comienza un pueblo nuevo, una nación nueva. Esa es nuestra nación, la nueva familia de Dios. Antes sí erais extranjeros, advenedizos, lejanos, pero ya no. Ahora habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, quien mediante la cruz reconcilió a ambos pueblos en un solo cuerpo y un solo y nuevo hombre. En Cristo ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Eso es obra de la cruz. La cruz es lo más revolucionario que existe y fue la que terminó con el viejo orden, con el viejo siglo. Y por eso dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por la renovación de vuestro entendimiento. En la iglesia primitiva se vivía un ambiente diferente. Por ejemplo, en el capítulo 13 del libro de los Hechos encontramos el presbiterio de la iglesia en Antioquía y miramos qué tan precioso es ese ambiente en unidad, sin discriminaciones. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Bernabé era un levita de Chipre, o sea que era un helenista. Simón, el que se llamaba Níger, era de raza negra. Lucio de Cirene era también del África, pero del África de raza blanca. Manaén, que se había criado junto con Herodes el tetrarca, era un rico. Y Saulo era un erudito. Mire esa mezcla, qué belleza, todos juntos allí en armonía, sin discriminación. Esa es la iglesia verdadera que produce la cruz de Cristo, la resurrección de Cristo y la aplicación de la obra de Cristo en su cruz, la resurrección por el Espíritu Santo. Yo pensé que en África solo había negrita.
Ah, no, en Egipto, por ejemplo, usted de hartos blancos. Los faraones, por ejemplo, eran súper blancos. Ah, a cada uno. Es verdad, a cada uno debemos amarlos. Y es bueno saber eso, que ya no pertenecemos al yo colombiano, de tal, sino que ya toda la familia de Dios, que es grandísima, que el pueblo de parte del Señor. Y por eso aún en Apocalipsis dice que vio todo, de toda raza, de toda lengua, de toda nación. Y todos ya estaban, no por sus lengua, raza, sino que era por el mismo Señor. Y todos con vestiduras blancas. O sea, ya no hay ninguna vestidura diferente. Bonito saber eso, ¿no? Que vamos a encontrar grandes diferencias en todos nosotros, pero que en Cristo somos uno. Si una persona verdaderamente anda en el Espíritu, no es racista, no es clasista, no es nacionalista en el sentido insano. En el sentido del nacionalismo, cuando nosotros somos regionalistas y decimos que la costa, que los cachacos, que los paisas, en sentido negativo, no estamos en el Espíritu. Claro, tenemos nuestras naturalidades con que Dios mismo nos hizo a todos, porque Dios nos hizo a todos. Y algunos comen frijoles con arepa, otros comen arroz con coco y arepa de huevo, otros caldo de papa, y en fin, eso es algo normal, tradicional. Ninguno puede decir que tiene que ser solo esto, porque solo esto es lo bueno. No, no, todo es bueno. Es decir, que lo cultural es liberado por la cruz de lo que es pecaminoso, pero sí hay un elemento que es pecaminoso en el nacionalismo y en el regionalismo, como cuando uno rechaza a otro a causa de diferencia de regiones o por causa de la raza o por causa de la clase social. Eso es liberado en la cruz. No solamente el rico rechaza al pobre. A veces el pobre rechaza también al rico y a veces tiene una actitud que no es la cristiana. En la actitud cristiana es como somos uno. Tenemos un ejemplo entre los apóstoles. El Señor tenía a Mateo el publicano en el mismo grupo con Simón Cananita. ¿Se puede usted imaginar lo que era tener a Simón Cananita junto con Mateo el publicano? Era como tener un representante de las multinacionales junto con un guerrillero del ELN en el mismo grupo, porque Mateo el publicano era como el representante de las multinacionales. Y ustedes saben que los publicanos eran funcionarios del Imperio Romano. Era el imperialismo que se enseñoreaba sobre el pueblo. Y los publicanos eran los oligarcas que se vendían al Imperio Romano. Y le pagaban los impuestos al Imperio Romano en nombre del pueblo. Y luego le cobraban al pueblo con intereses. Es decir, que no solamente sometían al pueblo al imperialismo, sino que le añadían todavía su tajada, la del publicano. Y por eso fueron los publicanos aborrecidos. Y tan aborrecidos eran, junto con los imperialistas romanos, que surgió un partido del judaísmo que se llamaban los cananitas, los sicarios, que eran los guerrilleros, los cuales decían: tenemos que sacudirnos del yugo del imperialismo, del medio de las armas. Esos cananitas se salían al monte y cuando pasaban los romanos los mataban a cuchillo o con lanzas, porque eran los guerrilleros de la época. El Señor Jesús tomó la Santa Cena con Mateo el publicano y con Simón el cananita, reconciliados. La ultraderecha con la ultraizquierda. En Cristo Jesús ya no hay ni ultraderecha ni ultraizquierda, porque reconciliarlos es la obra de la cruz. Esa es la obra que deben haber en nosotros. La lista negra. Los seres humanos tenemos cosas naturales del hombre viejo que quieren enseñorearse de nosotros. Pero el Espíritu Santo que está delante de nosotros, dentro de nosotros, dice: nada de eso. A veces
Hay personas que tienen prejuicios para con los guerrilleros y dicen, no, este como que se va a salvar. ¿Este cómo se va a salvar? ¿Este cómo se va a salvar si este es de las FARC? Sí se puede salvar. O lo contrario, el guerrillero puede decir, este gringo capitalista banquero, ¿qué se va a salvar? También se salva. Y los del Señor decían, pero ¿cómo él va a comer con los publicanos? Sí, ¿por qué no? ¿No ven que Zaqueo era publicano? Y el Señor llegó a su casa y la salvación llegó a su casa. ¿Y qué hizo? Devolvió lo que se había robado y repartió su dinero a los pobres, o sea que también puede ser salvado. Y Simón el cananita fue salvado, y Mateo el publicano fue salvado. Sucede que a veces leemos sin entender las indicaciones, pero si las entendemos nos maravillamos de ver ahora a Mateo tomando la Santa Cena con Simón el cananita, el celote. Los celotes eran los nacionalistas de la guerrilla. Sin embargo, ahí lo vemos reconciliados en Cristo Jesús. Cristo Jesús no es partidista, no es sectarista, no es racista, no es clasicista, no es clasista, no es sexista, no es machista, no es feminista, porque no hay hombre ni mujer en Cristo, en el Espíritu. Es Cristo, el mismo Cristo que está en el hermano fulano, es el mismo Cristo que está en la hermana fulana, y los guía a los dos y los armoniza. Claro, cada uno tiene su trabajo, su función, pero la vida interior nueva es la misma, y todo eso fue realizado en la cruz, en la resurrección, y eso fue la obra de la salvación. La salvación no es solamente no ir al infierno al morir, sino para dejar de ser clasista, o machista, o racista. Para eso es también la obra de la cruz. Ante esa lista llamada negra, vamos a aplicar aquí el remedio contra los pecados y el perdón del pecado. Contra los pecados vamos a poner el antídoto a cada una de estas cosas, porque la salvación hace todo esto contra los pecados. El perdón contra el pecado, la liberación del pecado, contra la ley del pecado y de la muerte en nuestra carne, en nuestros miembros, en los miembros de nuestra carne. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, contra la carne, la resurrección y la vida. ¿Cómo? Contra la muerte. Sí, contra la muerte, perdón. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, contra la muerte, la resurrección y la vida. Contra la vieja manera de vivir, la nueva manera de vivir. Contra el viejo hombre. Contra el ego es el alma salvada. Contra la carne, el espíritu. Contra las cosas viejas, las cosas nuevas. Contra el siglo malo, el siglo venidero. Contra la vieja creación, la nueva creación. Contra los rudimentos del mundo, el régimen del espíritu. Contra el acta de los decretos que nos eran contrarias, o sea, la acusación contra nosotros, ahora es la justificación. Contra los principados y potestades del diablo, ahora guardados por el Señor mismo, el ángel de Jehová en libertad, y andamos en vida nueva y tenemos poder sobre los demonios. El Señor mismo dice, en mi nombre echarán fuera demonios. Todos esos son los antídotos contra el diablo. El Señor mismo y la protección del Señor, la nueva creación, sentados con Cristo en lugares celestiales, reinando todo esto en prevención contra los ataques del diablo. Resistid al diablo, la lucha contra los gobernadores de las tinieblas, contra la incircuncisión de la carne, la circuncisión del corazón, frente al régimen de la letra, el régimen del espíritu, frente al ministerio de muerte escrito con letras en tablas de piedra, el ministerio del Espíritu, el ministerio del Espíritu, de la reconciliación, el nuevo pacto, frente a las enemistades de raza, nacionalidad, clase, sexo, incluso enemistad con Dios, la reconciliación. Todas estas son provisiones de Dios. Entonces, hasta ahora vamos con las provisiones de lo que se encuentra en la salvación.
Si quiere, terminamos de leer la obra del Hijo para terminar después la obra del Espíritu Santo. Entonces vimos, según esta misma, todo lo que muere en la cruz para que haya resurrección y nueva vida. Entonces no solamente el Señor nos salvó de nuestros pecados, ¿no?, sino contra todas estas mismas cosas. Hay un libro que John Piper tiene que se llama La Pasión de Cristo y tiene cada versículo explicado. Entonces, nos libró del presente siglo malo, nos libró de tal cosa, hizo esto, o sea, cada cosa de la obra de la cruz. Es bien bonito también para verlo. Ahora, conquistas del Señor Jesús en su obra expiatoria. Estas no son solamente palabras, sino que se refieren a realidades espirituales que debemos experimentar. La intención de Dios no es que leamos estas palabras y no las tengamos en cuenta, sino que las disfrutemos. No son una ley, son un regalo, un disfrute. ¿Qué hemos conseguido en la cruz y en la resurrección? El sacrificio del Señor Jesús está simbolizado por muchos sacrificios en el Antiguo Testamento. Hay el sacrificio por las transgresiones, la ofrenda por el pecado, la ofrenda de paz, la ofrenda mecida del holocausto totalmente quemada. ¿Por qué el Señor no fue simbolizado por una sola clase de sacrificio? Porque en Levítico hay tantas clases. ¿Por qué en Levíticos hay tantas clases de sacrificios? Todos representan a Cristo, pero uno representa un aspecto de la obra de Cristo al morir por nuestros pecados. Cristo, además de morir por nuestros pecados, también fue hecho pecado por nosotros, fue hecho maldición por nosotros, nos quitó la maldición a nosotros y nos dio la bendición. Las siguientes palabras representan conquistas del Señor Jesús en su muerte, en su resurrección y ascensión. A favor de nosotros, las siguientes palabras representan conquista del Señor Jesús en su muerte, en su resurrección y ascensión a favor de nosotros. Algunas provienen de la cruz, otras provienen de la resurrección, otras de la ascensión, pero todas provienen de Cristo y todas están incluidas en la gran salvación de Dios. Salvación, perdón, liberación, propiciación, redención, reconciliación, justificación, santificación. Todo esto proviene de la cruz, pero también proviene de la resurrección. Regeneración, renovación, vivificación, adopción, transformación, configuración a Cristo, glorificación. La renovación, la vivificación de nuestros cuerpos mortales con la adopción o redención de nuestro cuerpo, la glorificación, la transformación, la configuración a la imagen de Cristo. Todo esto que aparece aquí: perdón, liberación, propiciación, redención, reconciliación, justificación, santificación. Todo esto son realidades espirituales distintas, pero todas son provistas en la cruz y en la resurrección del Señor Jesucristo a nivel individual. Pero la obra del Señor no es solamente a nivel individual, sino a nivel corporativo. La resurrección no es solamente para regenerar individuos, sino para edificar el cuerpo de Cristo, la unidad del cuerpo de Cristo, del Espíritu, que es también una provisión de la resurrección. Muchas palabras que tal vez no hemos escuchado, que las hemos escuchado y no las entendemos, como propiciación, redención. Todo esto es lo que se va a ver en aspectos en la soteriología. Esa es una materia bien larga y bien grande porque abarca toda la palabra del Señor, desde Génesis hasta Apocalipsis, igual que cada una de las partes fundamentales, pero es necesario entender cada uno de los aspectos de la obra de la cruz. El hermano Gino tiene 3 libros, ¿no? Las provisiones de la cruz, las provisiones de la ascensión y las provisiones de la resurrección. Y ahí solamente está mostrando una parte
de la soteriología, que sería a la parte del Hijo. Imagínese todo lo que sigue. Bueno, la de la resurrección habla acerca de la obra del Espíritu Santo también. Entonces terminamos. En el capítulo de los puntos cruciales de eclesiología, ya pasamos de esa salvación meramente del individuo a la salvación colegiada, corporativa, porque hay que entender que el Señor no quiere solamente la salvación para el alma de un individuo. A veces hemos enfatizado que solamente se salvan las almas. ¿Y los espíritus qué? ¿Y el cuerpo qué? ¿Y la civilización qué? ¿Y la iglesia qué? Pero la Biblia habla que no solo el individuo, sino que la relación de los individuos como iglesia también es obra de Dios. Y no solo la iglesia, sino que Romanos también dice que la misma creación gime por la manifestación de los hijos de Dios, y que la creación fue sujetada a vanidad por causa de nosotros, del pecado, pero que también será libertada de la esclavitud o corrupción, a la semejanza de la gloria de los hijos de Dios. Eso nos manifiesta que la obra de la salvación es grandísima, no solo la cruz para el perdón, sino que la cruz es para todo eso, y asimismo la resurrección. Entonces hasta ahí vamos con la obra del Padre, que vimos que era todo determinado antes de la fundación del mundo, y la obra del Hijo, que ya es el cumplimiento de lo que Dios ha determinado. Y esta obra del Hijo que abarca no solamente el liberarnos de nuestros pecados, sino de nosotros mismos, de la ley que hay en nosotros, de ese pecado y de la muerte porque dice que porque entró el pecado por un hombre, también entró la muerte, y la muerte también pasó para todos. También nosotros morimos del viejo hombre, de la carne que también nos controla todo el tiempo, de esas cosas viejas que hay en nosotros que se necesitan ser renovadas también, del mundo, como Pablo dice que yo fui crucificado al mundo y el mundo fue crucificado a mí, de los rudimentos del mundo, del acta de decretos contraria a nosotros, que fue publicado y también fue avergonzado todos los principados y potestades, el mismo diablo que el mismo Señor ha destruido al que tenía el imperio y el poder de la muerte, al diablo. También la incircuncisión de la carne, esa carne, ese corazón grande, engrosado, que no podía hacer nada. Ahora el Señor también ha dado un nuevo corazón. Todo esto es la obra del Señor, ¿no? Las enemistades que habían, en donde era por razas, nacionalidades, clases sociales, sexo, el yo, el ego, que también fue crucificado, y la vieja manera de vivir. Entonces todo esto es lo que encontramos en la obra de Cristo, que fue hecho por medio de su muerte, su sepultura y también su resurrección, que ya también es una nueva vida, una renovación, restauración, regeneración. Entonces todo esto también lo encontramos en la obra de Cristo, y que en la soteriología se van a ver todas estas partes pues un poco más a profundidad: perdón, liberación, propiciación, redención, reconciliación, justificación y santificación. Por eso Romanos nos muestra todo esto. O sea, Romanos es la carta que muestra todas las cosas. Y también nos va a mostrar más adelante, por medio de la resurrección de Jesucristo, regeneración, renovación, vivificación, adopción, transformación, configuración a Cristo y glorificación, que lo vemos también en Romanos 6, 7, 8 y 9, 10, 11, en donde ya muestra la parte de la glorificación. Entonces todo esto lo encontramos en la obra de Cristo, la obra del Hijo, que fue determinada por el Padre. Entonces eso es lo que vemos en la salvación. No sé si hay preguntas, si hay algo más para añadir, si hay algo más para hablar. Y la obra del Espíritu Santo pues ya la terminamos viendo, que es también toda la obra de la salvación aplicada en el creyente. Eso también es otra parte importantísima. Entonces, en la mayoría de teologías sistemáticas no se encuentra así. En las teologías sistemáticas se encuentra la justificación, la salvación, justificación,
santificación y glorificación. Y pues de ahí van sacando todo. Pero pues el hermano Gino lo hizo desde el punto de vista como en la eternidad hasta la eternidad. Entonces pues es bueno también encontrar este punto de vista que es bien interesante también. Es que difícil el tema, es un poco más para leer y estudiar, es muy grande, el hermano Gino lo dejó muy así condensado, tan condensado que uno quisiera poder expandir un poquito. Pero si el Señor lo permite, la próxima semana vemos también cómo lo organizarían en otra teología sistemática para tener los dos puntos en panorama. No sé si les parece bien, pero pues tener el panorama del hermano Gino y un poquito del índice de otra teología que nos ayuda a ver el panorama también de la soteriología. Hermanos, no sé si algo más. ¿Samuel tiene preguntas? ¿No? Cristian, Salomé. Juan José quiere hablar. Hace así. Y otra vez vuelve y se sienta.